Bienvenidos, mi nombre es Jaime Hernández, soy médico internista y asesor científico de Virrey Solís IPS. Hoy vamos a revisar la guía de cefalea y nos vamos a referir fundamentalmente a la guía que adoptó Virrey Solís, que es el Manual de Rutas Críticas de Dolor de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, en su capítulo de cefaleas, y vamos a comentar algunos aspectos de la guía práctica de diagnóstico y terapéutica de la cefalea del adulto y del niño en urgencias de la Sociedad Española de Neurología. Adicionalmente, vamos a revisar algunos aspectos de la nueva clasificación internacional de cefaleas, la tercera edición beta de la Sociedad Internacional de Cefalea. Entonces, en primera instancia, hablemos un poco sobre la epidemiología de la cefalea. Tener en cuenta, y esto es muy importante, que la cefalea más prevalente es la cefalea tipo tensión, que se puede ver hasta en 78% de las personas. Es menos frecuente la cefalea migrañosa, que puede estar presente en 18% en las mujeres y el 6% de los hombres. Por tal razón, cuando un paciente, una persona llega con cefalea y entra al consultorio y se queja de cefalea, la primera opción en la que hay que pensar es en una cefalea tipo tensión, con una probabilidad solo al ingreso de 78 hasta 90% de las cefaleas que entran a nuestra consulta son de tipo tensional. La mayoría de las cefaleas son primarias, hasta 98% de las cefaleas son primarias y solo 2% de las cefaleas son secundarias a tumores, a problemas vasculares, hipertensión endocraniana, cervicogénicas, dorsogénicas, etcétera, sinusales. Lo primero que hay que pensar con cefalea entonces es en cefaleas primarias. Los objetivos entonces es revisar la clasificación de las cefaleas, capacitar al médico para realizar un abordaje clínico ordenado, sistemático, basado sobre todo en la anamnesis y en el examen físico para diferenciar cefaleas primarias y secundarias. Tener una gran capacidad para identificar banderas rojas en nuestros pacientes, registrar esas banderas en la historia clínica para justificar mucho mejor el envío de estudios de neuroimágenes y otros paraclínicos que se utilizan en estos pacientes. Vamos a revisar los criterios diagnósticos, vamos a dar algunas recomendaciones sobre manejo y sobre la prevención y el tratamiento de la migraña, de la cefalea en general. Entonces, ¿cuál es la justificación? Este es uno de los síntomas más frecuentes en consulta en la práctica médica. Si bien la mayoría de las veces la cefalea es producto de una patología benigna, siempre hay que hacer el diagnóstico diferencial entre lo que es benigno y aquellas condiciones que tienen un alto riesgo de mortalidad o que vayan a generar un daño neurológico permanente. El ámbito asistencial, esta revisión va dirigida a todos los niveles 1, 2 y 3, servicio de urgencia, consulta externa y hospitalización. Médicos generales, médicos especialistas de medicina familiar y médicos especialistas de medicina interna y de urgencias. Entonces, iniciemos. En la parte de cefalea, la anamnesis es fundamental. Hay un lema en medicina que dice, de cada 30 minutos que uno dedique a evaluar a un paciente con cefalea, 29 minutos deben ser de interrogatorio y 1 minuto debe ser de examen físico. Esto resalta la importancia de tener mucha tranquilidad y mucha paciencia para evaluar estos pacientes. Hay que dejar inicialmente que el paciente exprese lo que siente en sus propias
palabras y después nosotros hacemos una anamnesis dirigida para ir aclarando ciertos tópicos y la idea es encasillar al paciente en unos grupos sindromáticos y posteriormente a especificar dentro de cada grupo sindromático cuál tipo de cefalea es la que el paciente presenta. Si el paciente tiene varios tipos de cefalea, lo cual ocurre con mucha frecuencia porque hay muchas combinaciones de migraña con cefalea atencional, entonces siempre hay que empezar por la que más le preocupa al paciente. Usualmente es la que lleva más tiempo o la que es de más intensidad. En el motivo de consulta, entonces, debemos empezar identificando la edad del paciente. Generalmente a más edad, más riesgo hay de que la cefalea sea secundaria. Una cefalea que empieza por primera vez después de los 50 años debe ser evaluada en detalle por la alta posibilidad de que sea secundaria. Es muy raro que se presente una migraña luego de los 50 años. Entonces debemos tener eso en cuenta. La forma de instauración, las grandes presentaciones de la cefalea son aquellas que se presentan de manera aguda o aquellas que son progresivas. Por ejemplo, una cefalea que inicia por primera vez de un modo súbito y logra un apné, el pico lo logra en menos de un minuto, que es lo que corresponde al patrón que se llama cefalea tipo trueno, debe inmediatamente sugerirnos la posibilidad de una hemorragia subaracnoidea o de cualquier otro tipo que puede ser grave y amerita un estudio detallado. El antecedente de episodios de cefalea con anterioridad es fundamental. Un paciente con una cefalea de muchos años que no ha progresado usualmente sugiere más una cefalea primaria que una cefalea secundaria. Entonces la enfermedad actual de estos pacientes en anamnesis, es importante entonces identificar la edad de comienzo de la cefalea. ¿Empezó desde que era niño o en mi adolescencia o empezó cuando ya era maduro o anciano? Eso nos permite clasificar los pacientes de un modo mejor y hacer unos grupos que ahorita los vamos a ver en detalles en cefaleas crónicas o cefaleas recurrentes, cefaleas agudas o recientes progresivas, o si el patrón de cefalea actual es: yo tenía una cefalea crónica y últimamente he notado un cambio en el patrón de esa cefalea. Las instauraciones súbitas nos sugieren más que sea una cefalea secundaria, lo mismo que la instauración gradual o progresiva también nos sugiere otro tipo de compromiso o sugiere que sea más secundaria o primaria. El tiempo hasta que la cefalea llega hasta el pico, si es menos de un minuto, 2 minutos, nos sugiere más una cuestión grave. La frecuencia diaria, semanal, mensual y la alternancia de crisis y remisiones nos permitirá hacer una clasificación como cefaleas episódicas, infrecuentes, frecuentes o cefaleas crónicas. La localización es fundamental, es una cefalea localizada en un punto o sobre una distribución de un nervio, o si es una cefalea unilateral hemicránea que sugiere más una migraña, o es una cefalea holocranial toda la cabeza que sugiere más una cefalea tipo tensión. La localización es fundamental. Por ejemplo, las cefaleas frontales sugieren más cuadros de migraña o las cefaleas frontales, mientras que una cefalea occipital sugiere más que sea un proceso tensional. Una cefalea occipital en niños es un signo de alarma en la cual ese niño debe ser evaluado en detalle. Las cefaleas de localización orbitaria también deben orientarnos a evaluar procesos oculares como un glaucoma. La duración, una cefalea que dure segundos, una picada fuerte que dure segundos, va y desaparece, vuelve y aparece a los 10 minutos, nos sugiere más una hemicrania paroxística. Las cefaleas tensionales pueden durar días
Lo que no ocurre con las migrañas, cuyo patrón tiende a ser un patrón de horas hasta un día o en algunos casos hasta 72 horas y no más de eso. Un paciente que viene quejando de cefalea durante 3 semanas, 4 semanas, una cefalea lenta, de un dolor lento, sin ningún otro síntoma, nos sugiere más una cefalea tipo tensión. Y si es un paciente que viene con una cefalea de meses o años, que va y viene, se cura, se mejora, sugiere más una cefalea primaria antes que pensar que es un proceso tumoral, los cuales habitualmente son más dramáticas su evolución y usualmente se asocian a otras manifestaciones como déficits neurológicos, motores, sobre todo sensitivos, problemas visuales, y no pensar en primera instancia en una cefalea de varios meses que no progresa, pensar en un proceso tumoral como usualmente a veces ocurre. El horario es de mañana, es de noche, es en la tarde. Las cefaleas nocturnas, algunas cefaleas que lo despiertan a uno en la noche, pueden sugerirnos algunos patrones. Hay algunas cefaleas primarias y otras secundarias que aparecen en la noche. La cualidad, si es un latido, es picada, opresivo. Los latidos nos sugieren más migraña, lo que son picadas o cefalea como en banda nos sugiere más una cefalea tipo tensión. Y la gran intensidad, una intensidad muy alta que me incapacita, sugiere más un proceso migrañoso o una cefalea, digamos, secundaria, si esa intensidad logra un pico muy rápido, o sea, una cefalea tipo trueno, nos sugiere más una hemorragia subaracnoidea. Usualmente los pacientes, el patrón más frecuente que describen es: yo tengo un dolor de cabeza desde hace varios días o varias semanas, pero yo sigo trabajando. Ya eso nos sugiere que el problema no es una migraña ni es un problema secundario, porque usualmente en estos casos el paciente se incapacita, no se puede mover, se tiene que acostar. Otro aspecto que se tiene que revisar son los factores agravantes o desencadenantes. Por ejemplo, una cefalea que aparece durante el acto sexual y es una cefalea recurrente de hace mucho tiempo con el acto sexual, puede ser una cefalea primaria asociada al acto sexual. Lo mismo, la aparición de la cefalea con la menstruación nos sugiere más un problema migrañoso. El ejercicio físico agrava sobre todo las migrañas. Entonces es importante, el estrés agrava las cefaleas tensionales. Entonces tenemos que mirar, identificar esos factores. La manera como desaparece el dolor de cabeza también es importante. La cefalea que mejora con el sueño nos sugiere más un proceso migrañoso. Las cefaleas que mejoran cuando la persona se aleja de situaciones de estrés nos sugiere más una cefalea tipo tensión. Los síntomas asociados a la cefalea, náusea, vómito, nos sugieren más una migraña, aunque la cefalea tensional también puede presentar náuseas, pero no presenta vómitos. Lo mismo, la cefalea tensional puede presentar fonofobia, lo mismo que la migraña. La presencia de escotomas, la presencia de déficits visuales nos sugieren más un aura migrañosa. Los procesos de vértigo, disartria, afasia, que nos pueden sugerir procesos migrañosos o también cefaleas secundarias. Es importante también identificar los síntomas autonómicos. Por ejemplo, si la persona refiere lagrimeo, rinorrea, enrojecimiento conjuntival, nos iríamos más hacia cefaleas trigémino-autonómicas que corresponden a una variante diferente de cefaleas. Los antecedentes personales y familiares son fundamentales para identificar esto. Por ejemplo, las personas que llevan mucho tiempo tomando medicamentos para la cefalea, es posible que tengan, aparte de la cefalea inicial, una cefalea tipo tensional
crónica o una cefalea migrañosa crónica, si ellos han estado tomando analgésico más de 2 veces por semana, existe una alta probabilidad de que la cefalea actual sea una cefalea por sobreuso de medicamentos superimpuesta a la cefalea inicial. Los antecedentes familiares, como la presencia de migraña en la familia, nos sugiere entonces más este diagnóstico. Entonces, una vez yo he hecho esta evaluación detallada, esta anamnesis, ojalá en la secuencia que les acabo de mostrar, debería tener uno hasta una lista de chequeo para que la evaluación de la historia clínica del paciente con cefalea sea absolutamente completa, o incluso, dadas las restricciones de tiempo, entregarle al paciente una hoja con las indicaciones de lo que él debe mirar cada vez que le dé una cefalea. O sea, hacer un diario de la cefalea nos va a facilitar mucho la clasificación de los pacientes. Recuerden que muchos pacientes no tienen un solo tipo de cefalea, pueden tener varias cefaleas, y se necesita mucha información de la manera como el paciente lo describe para poder hacer una adecuada clasificación. Es importante también y fundamental que en la parte inicial de la historia clínica yo identifique ciertos factores que me sugieran banderas rojas o criterios de alarma. Estos criterios se dividen en 3: epidemiológicos, evolutivos y clínicos. Cualquiera de estos patrones me deben hacer sugerir que hay una cefalea de riesgo, una cefalea secundaria. Entonces miremos los factores epidemiológicos. Una cefalea reciente, de inicio reciente, en mayores de 50 años, es uno de los predictores más fuertes para pensar que el paciente tiene una cefalea secundaria. Las cefaleas recientes en un paciente que tenga un tumor nos debe hacer pensar que puede ser una metástasis. Si es un inmunodeprimido, pensar en procesos infecciosos. Si es un anticoagulado o con una diátesis hemorrágica, pensar que puede ser una hemorragia intracraniana. O si el paciente tiene un proceso protrombótico y en ese momento el nivel de anticoagulación se disminuyó o suspendió el medicamento, la posibilidad de que pueda tener un evento isquémico. Las cefaleas recientes en pacientes con enfermedades autoinmunes, conectivopatías, enfermedades renales, antecedentes familiares de hemorragia subaracnoidea, también nos deben sugerir que puede haber una cefalea secundaria. En la parte de los evolutivos, ¿cómo ha evolucionado la cefalea? Entonces, un paciente que tiene una cefalea persistente y que la persona nunca en su vida se había quejado de cefaleas, puede orientarnos a que haya un problema secundario. Una cefalea reciente que va empeorando, cada vez me duele más y va aumentando, como ocurre por ejemplo en una embarazada. Eso nos puede sugerir que hay una trombosis venosa cerebral. Una cefalea que aparece durante el sueño, siempre que no sea migraña, una cefalea en racimos o una cefalea ígnica cuyas características pueden surgir, se puede presentar un agravamiento durante el sueño. O sea, el criterio de que toda cefalea que aparece durante el sueño es secundaria no es cierto. Hay que excluir otras entidades y luego que yo excluya eso, entonces sí debo pensar en algo secundario. Un cambio llamativo y reciente en las características de una cefalea primaria previa sin causa aparente. En la parte clínica, el inicio súbito con una progresión al AME, al dolor máximo en menos de 1 minuto, nos sugiere una hemorragia subaracnoidea. Una cefalea brusca, explosiva, que aparece luego de un esfuerzo o luego de una maniobra de Valsalva, como por ejemplo al levantar un peso, al hacer deposición o al toser, y una cefalea que aparece inmediatamente y no se quita y va subiendo rápidamente, nos sugiere una cefalea secundaria. Vómitos que no se han explicado por migraña
o en escopetazo como ocurre en una hipertensión intracraniana, un vómito en proyectil. Todo el que tenga una alteración del nivel de conciencia o que aparezcan signos neurológicos focales o que se asocien a convulsiones, esas cefaleas, nos debe sugerir una cefalea secundaria. Y estos pacientes habitualmente son los que van a necesitar estudios de imágenes, los cuales estarán entonces restringidos a pacientes que tengan este tipo de signos de alarma. Afortunadamente, la gran mayoría de las cefaleas, hasta 95-98% de las cefaleas, no requieren estudios de neuroimagen, a pesar de que los pacientes usualmente siempre tienen inquietud sobre la presencia de un tumor en su cabeza, en su cerebro. Los tumores rara vez presentan cefalea como única manifestación. Solo el 8% de los pacientes con tumor tienen cefalea como única manifestación. El resto, o sea, el 92%, presentan síntomas neurológicos, ceguera, déficit mentales, alteraciones del nivel de conciencia, déficits motores, déficits sensitivos, que nos sugieren que hay una lesión estructural a nivel cerebral. Pero la mayoría de las cefaleas en el que el paciente solo se queja de cefalea, esos pacientes usualmente no tienen neoplasias. Entonces hay que darle parte de tranquilidad a esos pacientes. Luego que yo he hecho esta evaluación de la anamnesis en detalle y he buscado las banderas rojas, los signos de alarma, yo debo ubicar al paciente en uno de 5 síndromes de cefalea. Entonces la primera es la cefalea aguda de reciente comienzo. La persona nunca se ha quejado de dolor de cabeza y de pronto le aparece un dolor de cabeza que ha sido de gran intensidad y que se puede asociar a otras manifestaciones como fiebre, etcétera, un déficit focal súbito, pero estas son las que corresponden a cefaleas agudas de reciente comienzo, y ahí tenemos unos ejemplos: hemorragia subaracnoidea, meningitis, ACV con hemorragia, disección arterial, o que corresponda al primer episodio de una cefalea primaria. Por lo menos un adolescente que empezó recientemente con una cefalea pulsátil precedida de un escotoma visual. Puede ser el primer episodio de una cefalea primaria. Entonces ahí es donde hay que hacer el ejercicio. ¿Cómo sé yo que es el primer episodio de una cefalea primaria o si realmente es un evento agudo catastrófico que esté presentando el paciente? Hay que apoyarse absolutamente de una buena anamnesis y saber si hay síntomas asociados. El segundo tipo sindromático es la cefalea aguda recurrente. Me da un dolor de cabeza que me dura unos días, unas horas, unos días, desaparece, hay un periodo intercrítico en el que no tengo síntomas y luego vuelve a aparecer el dolor. Eso se ve sobre todo ¿dónde? En migraña y en las cefaleas trigémino autonómicas, como la cefalea en racimos, en donde hay unos ataques que duran unos días, desaparecen durante meses o años y vuelven a aparecer posteriormente. Pero estos pacientes con cefalea trigémino autonómicas, la característica es que tienen enrojecimiento ocular y lagrimeo, y pueden tener miosis, caída del párpado, o sea, tienen otro tipo de síntomas. El tercer tipo de cefalea es la cefalea crónica progresiva, que es: yo tengo un dolor de cabeza, pero cada vez es peor y no me mejoro. Y se pueden asociar otras manifestaciones como déficits neurológicos, etc. Ahí tenemos los tumores cerebrales, los hematomas subdurales, sobre todo en personas de más edad, las trombosis venosas cerebrales, sobre todo en embarazadas, y la hipertensión intracraneal idiopática, lo que antes se llamaba pseudotumor cerebral. Estos pacientes presentan un agravamiento de la cefalea y puede estar asociado con mucha frecuencia a otros síntomas. El cuarto tipo de cefalea es de síndrome de cefalea, la cefalea crónica no progresiva. Siempre me duele la cabeza,
me duele la cabeza, pero no noto que yo esté presentando un deterioro. La migraña crónica, la cefalea por abuso de analgésicos, la cefalea tensional crónica, la cefalea diaria persistente de novo y la hemicrania continua. Son cefaleas, incluso corresponden a un grupo muy frecuente de cefaleas. Estos pacientes no se deterioran, todos los días tienen dolor de cabeza, usualmente más de 15 días al mes. Más de 15 días al mes. Y por último están las neuralgias, en la cual el paciente se queja de dolor sobre la distribución de una rama nerviosa. Eso es lo que ocurre en la neuralgia del trigémino. Es fundamental y es muy importante que yo trate de ubicar el paciente en una de estas 5 categorías. Y eso me simplificará mucho la evaluación diagnóstica del paciente y me puede permitir la justificación del estudio de neuroimagen o estudios adicionales. Entonces aquí tenemos un algoritmo que es muy importante que uno maneje. Se puede usar en urgencia, se puede usar también en consulta externa. Entonces empezamos con la edad. Una edad superior a 50 años para el inicio de la cefalea, lo habíamos dicho, nos debe permitir sospechar si el dolor es sobre la arteria temporal. En una arteritis temporal deberíamos pedirle entonces una BCG a ese paciente, mirar si hay ceguera, mirar si hay problemas oculares, etc. Y otras causas secundarias, tumores, hematomas subdurales, etc. Pero no, si el paciente es menor de 50 años, vendría la clasificación en 2 síndromes. ¿Es una cefalea aguda de reciente comienzo o es una cefalea crónica progresiva? Ambas condiciones me deben permitir sospechar una cefalea secundaria si yo clasifico en estas categorías. Cefalea aguda de reciente comienzo o una cefalea crónica progresiva. Si no es así, ya yo me quedaría entonces con una cefalea primaria, con las cefaleas primarias. Estas cefaleas primarias, entonces, miren lo siguiente: si tiene fonofobia unilateral y se asocia a enrojecimiento conjuntival, lagrimeo, rinorrea, un síndrome de Horner, y son de menos de 5 crisis al día, de 15 a 180 minutos, y se da periódicamente, se da por épocas, va y viene, debo pensar en una cefalea en racimos. Estas crisis, estos racimos de cefaleas pueden durar días o incluso meses, puede durar la persona en un racimo de cefaleas. Pero si las crisis son mucho más frecuentes, el dolor de cabeza es más frecuente, más de 5 crisis al día, con duraciones mucho más cortas de 2 a 30 minutos, yo debo pensar en una hemicrania paroxística o en una cefalea neuralgiforme unilateral de breve duración, lo que se llama la cefalea SUNT. Entonces estos son tipos de cefalea que son más bien raros, pero hay que tenerlos en cuenta. O sea, este tipo de cefaleas, las que les acabo de mencionar, son las que corresponden a las cefaleas trigeminales autonómicas, o autonómico-trigeminales. Son cefaleas habitualmente unilaterales. Las cefaleas bilaterales, si se asocian a una toma de analgésicos frecuentes, me deben sugerir una cefalea por abuso de medicaciones. Aquí caen todas aquellas personas que han tomado antiinflamatorios, que han tomado ergóticos, que han tomado triptanes durante más de 2 veces por semana. 2 veces por semana, o sea, no se necesita mucho para que uno desarrolle una cefalea por abuso de medicamentos. Siempre toca interrogar muy bien la frecuencia de ingesta de estos analgésicos. Si la persona tiene una cefalea bilateral, pero esto empeora con la actividad física, el dolor es de 4 a 72 horas, es pulsátil, se asocia a náusea, vómito, fotofobia y fonofobia, yo debo pensar que puede tener una migraña con o sin aura, sobre todo por el aspecto pulsátil, náusea, vómitos, fotofobia y fonofobia, que son los criterios que se utilizan habitualmente para migraña. Si no tengo ninguna de estas cosas,
yo debo pensar en una cefalea tensional, y el examen físico de estos pacientes debe ir sobre todo dirigido a la palpación del cuero cabelludo y de los músculos cervicales. La gran mayoría de los pacientes, fíjense que van a caer en esta categoría de cefalea tipo tensión. Entonces, ¿cómo voy yo descartando rápidamente con el interrogatorio todas las etiologías hasta llegar a cefalea de tipo tensional? En la mayoría de las veces no se requiere un ejercicio de análisis muy fuerte, en la gran mayoría de las veces, pero hay situaciones en las cuales hay mezclas de cefaleas que pueden dificultarnos un poco el proceso. Si el paciente tiene una cefalea que es crónica, no progresiva, no se asocia a inyección conjuntival, no se asocia a lagrimeo, a rinorrea, el paciente no está tomando mucho analgésico, no es pulsátil y no presenta vómitos, y la edad es menor a 50 años desde el momento de inicio de la cefalea, y se asocia sensibilidad en el cráneo, yo debo pensar que es una cefalea tipo tensión. Entonces, este algoritmo es bueno que lo tengan a la mano y lo utilicen en su consulta junto con los parámetros de anamnesis que les mostré previamente y que se deben hacer en ese orden. Con el análisis de esa información es que yo puedo hacer un buen diagnóstico del tipo de cefalea. Fíjense que hasta ahora hemos hablado solo de interrogatorio, solo la anamnesis. Con eso, la gran mayoría de las veces, yo no me he levantado de la camilla, de mi escritorio a revisar el paciente, y ya yo puedo tener el diagnóstico la gran mayoría de las veces, sin necesidad de pararme de la silla. Por eso, en muchas ocasiones, la evaluación del dolor de cabeza se puede hacer fácilmente por telemedicina si yo tengo mucha información, o si estoy en una videoconsulta, es fácil hacer, si yo hago un buen interrogatorio, precisar el diagnóstico incluso sin una evaluación neurológica detallada. Pero el examen físico es fundamental también. Entonces, un buen nivel de conciencia, que eso yo lo determino desde el interrogatorio. Si los signos vitales me demuestran que este paciente no es hipertenso, no tiene problemas de presión, no está embarazado, o si la fundoscopia es normal, si no tiene dolor a la palpación de los ojos, si no tiene déficits visuales, si no tiene signos meningios, o si el paciente no tiene sensibilidad en la arteria temporal o puntos gatillo, como ocurre en la neuralgia del trigémino, o dolor sobre senos paranasales o en la temporomandibular, posiblemente esto es una cefalea primaria. Esta evaluación se puede hacer de un modo rápido, muy dirigido a lo que yo encontré en la anamnesis. La segunda parte que vamos a mirar se refiere a la clasificación internacional de cefaleas en su edición 3, la versión beta, que es la que actualmente se está utilizando en todo el mundo, en espera de que pase a ser la versión oficial una vez se tenga el CIE 11, que posiblemente va a salir próximamente. Entonces las cefaleas se dividen en dos, cefaleas primarias y secundarias, ya lo hemos dicho. Las primarias representan una condición benigna, el diagnóstico está basado en la historia clínica y en la exclusión de otras patologías. Y las cefaleas secundarias son, por el contrario, producto de lesiones estructurales y procesos infecciosos en el sistema nervioso central, administración de sustancias, alteraciones sistémicas, los cuales pueden poner en riesgo la vida del paciente o su condición neurológica a futuro. Las cefaleas primarias señaladas en la parte 1 de esta clasificación son 4 tipos: la migraña, la cefalea tipo tensión o tensional, las cefaleas trigémino-autonómicas y las cefaleas primarias. Son 4 tipos de cefaleas primarias, y aquí cae el 98% de las cefaleas en este grupo. El segundo grupo son las cefaleas secundarias. Entonces aquí tenemos las cefaleas por traumatismos, por problemas vasculares como hemorragias subaracnoideas, hemorragias cerebrales, etcétera, problemas cervicales, digamos de problemas vasculares
a nivel cervical. Los problemas de trastornos intracraneales no vasculares, como ocurre en la hipertensión endocraniana benigna, por supresión de sustancia o administración de sustancias, la cefalea por abuso de analgésicos, por ejemplo, las cefaleas por infecciones, por trastorno de la homeostasis, como ocurre en la cefalea que se ve mucho en el EPOC en pacientes que tienen hipoxemia. Esos son por trastorno de la homeostasis. La cefalea por trastornos del cráneo, cuello, ojos, oídos, nariz, senos paranasales, diente, boca u otras estructuras faciales y cervicales, la sinusitis, los problemas odontológicos, los problemas de glaucoma, etc. Y la cefalea por trastornos psiquiátricos, que aparecen por allá como entidades muy limitadas, muy pequeñas, pero que desafortunadamente a veces se le achaca mucho este diagnóstico a los pacientes. La cefalea tensional no es un trastorno psiquiátrico, aunque algunas personas pueden tener como coadyuvante un trastorno depresivo o ansioso, pero la cefalea tipo tensión o tensional es un trastorno primario, es una cefalea primaria, y no se puede asumir de entrada de estarle diciendo a la persona que el problema es que ella se está imaginando el dolor de cabeza o que ese dolor de cabeza es por estrés, lo cual a veces lo único que genera es una ruptura en la relación médico-paciente. Y las neuropatías craneales, que es el otro tipo de la clasificación, ahí caen la neuralgia del trigémino y otro tipo de neuralgias. Entonces aquí tenemos la clasificación de las migrañas. Fíjense que los dos grandes grupos son la migraña sin aura y la migraña con aura. El punto 1.1 y el 1.2. Debemos tratar, cuando yo sospecho una migraña, tratar de que la condición caiga en alguna de estas dos entidades, o incluso algunas personas pueden tener ataques de migraña sin aura y otros pueden tener ataques de migraña en otros momentos, ataques de migraña con aura. Entonces toca poner los dos diagnósticos según la recomendación de esta clasificación. La migraña crónica, las complicaciones de la migraña probable cuando no se llenan todos los criterios, y algunos síndromes episódicos que se ven sobre todo en los niños, como los vómitos cíclicos, la migraña abdominal, el vértigo paroxístico y la tortícolis paroxística benigna, que son formas de migraña muy raros y de difícil diagnóstico, y como les dije, se ve sobre todo en lactantes y en niños pequeños. Los criterios de migraña sin aura son cefaleas recurrentes, agudas recurrentes, con episodios de 4 a 72 horas de duración. La localización del dolor es unilateral, pulsátil, intensidad moderada, severa, no leve, empeora con la actividad física y se asocia con náuseas y fotofobias. Se recomiendan para hacer el diagnóstico definitivo que tengan al menos 5 episodios con estas características para poder hacer el diagnóstico. Si es posible, al paciente se le debe tratar de llenar con una lista de chequeo estos criterios para poder hacer el diagnóstico. En la migraña con aura, lo mismo, pero el paciente tiene síntomas sensitivos o del sistema nervioso central unilaterales, transitorios, y usualmente son visuales, pero pueden ser también sensitivos, motores, pero los motores usualmente pueden durar hasta 72 horas. Entonces aquí tenemos los criterios: síntomas reversibles totalmente, visuales, sensitivos, de habla, lenguaje, motores, troncoencefálico, que pueden ser vértigos, mareos, problemas del lenguaje, disartria, etcétera, retinianos, y generalmente el aura no debe durar más de 60 minutos. No debe durar más de 60 minutos, excepto los motores, que pueden durar hasta 72 horas. La migraña crónica, que a veces se abusa de este diagnóstico también, es una cefalea que aparece durante 15 días o más al mes, durante más de 3 meses, y que al menos durante 8 días tenga todas las características
de una cefalea migrañosa, o sea, que la mitad del tiempo las características sean de migraña. Entonces, estos pacientes se deben clasificar adecuadamente y se les debe hacer el manejo apropiado. Recuerden que muchas veces la migraña crónica se asocia a la cefalea tipo tensión episódica frecuente. Hay mucha superposición entre estas dos entidades. El estado migrañoso, que es diferente a la migraña crónica, es cuando la migraña dura más de 72 horas. Es una condición debilitante, grave, muchas veces hay que hospitalizar al paciente porque los síntomas son muy fuertes y 72 horas con un dolor de cabeza que dure 3 días continuos, pues la persona se siente muy mal. La cefalea tensional se divide en dos: la cefalea episódica infrecuente, en el cual al menos 10 episodios de cefalea de menos de un día al mes, o sea, es la cefalea más frecuente que se presenta en todo el mundo. Casi todos hemos tenido una cefalea tensional episódica infrecuente. Es el dolor de cabeza que le da a uno en ciertas épocas, le da un día y se le quita. Y se le quita, puede durar unos días y luego desaparece y no se asocia a nada más. La localización es bilateral. Es importante identificar la calidad, que sea opresiva o tensiva, que no sea pulsátil, porque entonces ahí viene la confusión. Pero pueden existir ambas condiciones: migraña con cefalea tipo tensión. Esta sí puede ser leve o moderada y la persona no se incapacita, no empeora con la actividad física habitual, como andar o subir escaleras, lo que sí ocurre con la migraña. No se asocia a náuseas, no se asocia a vómitos y pueden presentar fotofobia o fonofobia, pero no ambas. Siempre se debe hacer la palpación del cráneo. No puede haber una evaluación de la cefalea completa sin palpar el cráneo y los músculos cervicales. Y esto debe quedar consignado claramente en la historia clínica. Y la episódica frecuente, en estos casos, la cefalea dura hasta 14 días al mes durante más de 3 meses y tiene las mismas características que les mencioné anteriormente. La cefalea tensional crónica, esta cefalea dura 15 días o más al mes durante más de 3 meses. Entonces, es una cefalea que se puede asociar mucho a los cuadros migrañosos crónicos, y uno dice es una cefalea mixta, con las mismas características que ya les había mencionado. Antes de pasar a las cefaleas trigémino-autonómicas, no vamos a revisarlas en detalle, es importante que usted insistirles en que se haga el diagnóstico, o por lo menos se descarte la cefalea tensional y la cefalea migrañosa. Por lo tanto, los médicos generales deben concentrarse en el estudio y en la evaluación y manejo de estas dos entidades como punto mínimo que debería manejar un médico general. O sea, si no manejan una cefalea en racimos o si no manejan una hemicrania paroxística, pues no hay tanto inconveniente. Aquí lo importante es que ustedes digan, esto es una migraña o una cefalea tensional, o que digan, esto no es una migraña ni es una cefalea tensional, es otro tipo de cefalea que puede ameritar una evaluación especializada, pero digamos que en los aspectos básicos, o en las entidades más generales, en su presentación más frecuente, los médicos generales deben estar en capacidad de identificar las migrañas y de identificar las cefaleas tensionales. Y ya las trigémino autonómicas, pues que se identifican fácilmente, pues por la presencia de epífora, enrojecimiento, rinorrea, síndrome de Horner, y la gran intensidad, porque la característica de este tipo de cefaleas es que son cefaleas severas. La cefalea en racimos es una cefalea absolutamente incapacitante, paraliza al paciente,
no se puede mover y estas cefaleas pueden durar días o incluso meses. Pasa lo mismo con la hemicrania paroxística, la diferencia es que la duración de la cefalea de cada crisis de dolor es mucho más corta y se presenta más de 5 veces al día. Lo mismo la cefalea SUN o la cefalea SUNA, que son otros dos tipos de cefalea muy raras, pues entonces también debe considerarse. Ustedes pueden decir, es una cefalea trigémino autonómica y ya el especialista tratará de ubicarla en alguna de estas categorías. Otro tipo de cefaleas primarias también son más raras, son casi que diagnóstico de descarte. Por ejemplo, una cefalea por tos. Si alguien tiene una cefalea por tos o por una maniobra de Valsalva, uno lo primero que piensa es, esto es una cefalea secundaria. Y una vez ya yo descarte la secundaria, me quedo con las primarias. La cefalea primaria por esfuerzo físico, la cefalea por actividad sexual, si es de primera vez, porque esta cefalea por actividad sexual que se produce básicamente por escape de líquido cefalorraquídeo que produce dolor de cabeza, pues se parece mucho a la hemorragia subaracnoidea. Entonces, estos pacientes generalmente se les hace todo el estudio de cefalea secundaria y luego que ya se descarte un aneurisma, una malformación, una hemorragia, entonces ya quedarán con el diagnóstico de cefalea primaria. La cefalea por frío, por presión externa, las cefaleas punzantes, numulares, la cefalea del sueño, la ígnica y la cefalea diaria persistente son las cefaleas primarias. Todas estas entidades son raras. Y las neuropatías craneales dolorosas, tenemos la neuralgia del trigémino, el glosofaringio, neuralgia occipital, neuritis óptica. Tenemos una cantidad de tipos de cefaleas que son más bien entidades raras, siendo la más frecuente de lejos de esta categoría la neuralgia del trigémino. Muchas gracias. Eso es lo que se refiere a la evaluación y a la clasificación y diagnóstico de las cefaleas. En la siguiente presentación vamos a hablar sobre el tratamiento de los tipos de cefalea más frecuentes, básicamente de la migraña y de la cefalea tipo tensión, que son del resorte del médico general hacer un manejo adecuado.